Hola, bienvenidos a Frecuencia en EPI, el podcast número 1 de la Escuela Normal en Educación Primaria. Bueno, me encuentro con Lian Daniela Sánchez García, con Emily Vallejo, con Citlali Paredes, con Alberto Martínez y con Juliana Kawich y su presentador Pablo Guillén. Pues este día vamos a hablar acerca de la película Radical. Y bueno, esta película que habla en su primer día de sexto grado, donde los estudiantes de la escuela primaria José Urbina López en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros encuentran a su nuevo maestro tirado en el suelo rodeado de pupitres volcados. Y bueno, así es como que comienza la película. Una película dirigida por Christopher Sala, un inspirador drama basado en una historia real, esto es muy importante, sobre un maestro poco convencional llamado Sergio Juárez Correa, interpretado por el actor Eugenio Derbez. Esta cinta, sin embargo, no está ambientada en una escuela de Los Ángeles, Nueva Jersey o París, como lo hacen esas películas, sino en Matamoros, a orillas del Río Grande, un lugar más conocido por su violencia extrema y campamentos de inmigrantes, considerado a veces un lugar sin ley. La historia de Radical además se desarrolla en 2011, uno de los años más sangrientos de la guerra contra las drogas en México, en el gobierno que sabemos que es el de Felipe Calderón. Esto crea un contexto especialmente improbable para un renacer en las aulas. La escuela en sí era apodada como la Escuela del Castigo. Por seguridad sus puertas permanecen cerradas con llave durante el horario escolar. Y bueno, este día estaremos platicando sobre algunas preguntas con algunos normalistas que ya han practicado no solo en zonas urbanas, sino en zonas rurales. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerle a Citlali Paredes. Citlali, buenos días. ¿Cuál crees que es el mensaje central de la película y cómo afecta tu perspectiva sobre la vida? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, compañero Pablo. Claro que sí, el mensaje central se basa en los derechos que están siendo interrumpidos de los niños y niñas de esa escuela. Igual se centra mucho en la metodología que está usando el maestro, cómo no lo aceptan y cómo él quiere acabar con la metodología tradicionalista que estamos acostumbrados. Y claro que sí, esto afecta a la perspectiva de la vida, porque si nos damos cuenta, a veces estamos rodeados de esas personas, de los niños, niñas que están sufriendo de alguna violencia familiar, doméstica, escolar, y sin darnos cuenta, nosotros ahora que estamos interviniendo en la educación, podemos ser ese plus de alivio para ellos y que puedan encontrar un lugar seguro en la escuelita. Muchas gracias, Citlali. Me parece interesante lo que platicas acerca, pues, la importancia que es esto para los niños y las niñas y sobre todo la metodología que mencionas, ¿no? Y bueno, continuamos con Alberto Martínez. Alberto, ¿tú identificaste algún personaje cuyo desarrollo o cambio a lo largo de la película te haya impactado más, que realmente sintieras un acercamiento hacia él o por el desarrollo que tuvo? Y me gustaría que me platicaras el por qué. ¿Por qué lo consideras así? Considero que el personaje que ha cambiado durante la historia, no recuerdo muy bien el nombre del personaje, pero era el director, me parece, de la escuela. Tuvo un desarrollo muy importante a lo largo de la película porque se pudo ver cómo, por así decirlo, cambió el enfoque y sus puntos de vista que tenía relativos a la educación, pasando de una educación memorística a una educación más, por así decirlo, constructivista. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste, Pablo? Por favor. El personaje que te haya tal vez inspirado en algún cambio en tus nuevas metodologías y el por qué. Sí, vendría siendo el personaje que interpretó Eugenio Derbez a lo largo de la película, porque evidentemente puedo ver que si bien utiliza una metodología que nosotros normalistas pues ya hemos estado trabajando, pues me inspiró a llevarla a la práctica porque es algo un poco complicado que muchas veces no nos queremos arriesgar de tal forma, pero creo que es algo que debemos intentar. Muy bien, Alberto. Bueno, como dices, el método de empoderamiento, ¿no?, de Sergio consiste en permitir que los niños sigan su curiosidad y pues encuentren respuestas por sí mismos. De hecho, al principio de la película se muestran como escépticos, pero pronto se sienten comprometidos y entusiasmados, pues con la libertad para liderar su propio aprendizaje. De hecho, más de una vez Sergio dice que los estudiantes ni siquiera lo necesitan, ¿no? Y bueno, continuamos con Juliana Kawich, a la que le quiero hacer la pregunta. Julie, ¿tú cómo crees que los temas explorados en la película se relacionan con la sociedad actual? Mucho gusto, Pablo, y a todos los ponentes hoy aquí. Pues, si bien la
película se remota en Matamoros y nosotros estamos en Yucatán y pensamos que esas cosas no pasan porque estamos en la frontera. Evidentemente lo vivimos día a día en cada una de nuestras escuelitas, incluso en los salones que estamos yendo actualmente. Y bueno, ¿cómo este tema se relaciona en la educación y con los derechos? Si bien todas las escuelas desde hace años han mantenido una educación tradicionalista donde los docentes son los que siguen en pie, siendo los que se paran enfrente del grupo y el niño solo tiene que escuchar, donde no se puede expresar, donde no puede ser quien él, donde no pues el que él tome las riendas de su conocimiento. La sociedad cada vez hay más violencia, la infraestructura de las escuelas todavía no cumplen con todo lo que requerimos, como vimos en la película, donde no se tiene la tecnología, donde los niños pueden investigar o ni siquiera la biblioteca cuenta con todos los libros que se necesitan o no están en adecuadas condiciones. Todo eso sigue afectando y más en este siglo, que estamos en el siglo XXI. A pesar de que decimos que estamos innovando, que estamos evolucionando, las escuelas, como se ha mencionado, siguen en las mismas condiciones que hace cientos de años, donde el maestro es el que se para, el niño escucha, los salones son de 4 paredes y no encuentran más respuesta que estar ahí memorizando, sin que ellos puedan expresarse y agarrar parte de su conocimiento de qué es lo que quieren aprender. Y esto resalta mucho en la metodología que representa la película de Radical, donde los alumnos toman parte de sus intereses y es con ello que se crea un aprendizaje significativo para que puedan aprender a aprender. Muchas gracias, Julie. Rescato un poco lo que dijiste sobre pues que no tienen muchas veces la libertad de expresarse y sí, realmente los maestros actualmente no dejan esa libertad para los niños, ¿no? En la curiosidad más que nada. Continuamos con la cuarta pregunta y me gustaría pues que nos respondiera Emily Vallejo Flores. ¿En qué escena o momento de la película te hizo reflexionar más profundamente sobre tus propias creencias y valores? Hola Pablo, estamos contigo, muy bien. Gracias por hacer la pregunta, me parece muy interesante. Pues realmente surgieron muchas escenas que hicieron que mis valores y creencias estén en juego, puesto que hace poco vimos algunos valores de no solo de como mexicanos, sino como los niños. Entonces, entre ellos estábamos viendo el valor de la valentía. En una de las escenas, el maestro habla acerca de los políticos que no están siendo del todo honestos con los ingresos que surgen que se utilizan más bien en las escuelas. Entonces él tiene la valentía, el maestro, de ir y plantarse en los los institutos que son los que ayudan y apoyan a las escuelas, y sin embargo por el miedo a veces no se concretan las acciones que se quiere hacer. Otro de los valores que pude identificar es de la justicia, ya que no vimos reflejado la justicia que se le hizo por la muerte del estudiante Nico. En una de las escenas aparece cuando se enfrentan 2 grupos armados. En uno de ellos están sus hermanos y lamentablemente pues para proteger a sus hermanos y a la estudiante Paloma, pues le dispararon. Le arrebataron la vida y pues es algo muy impactante porque después de ello no podemos ver alguna justicia que se haya hecho por parte de las autoridades o por parte del mismo pueblo. Y bueno, Emily, esa muerte de este personaje, Nico, ¿cómo cambia tu perspectiva de tal vez de la vida o en centrar en la ocasión, lo que tú sientes como persona? Que no se cuida la integridad tanto por los padres, ya que no vemos la presencia de los padres, los padres ausentes, pues podemos verlo en esas escenas. Igual de que no hay esa seguridad en la ciudad en la que vive, no se le brinda esa seguridad que se le debe brindar a todos los niños. Muchas gracias, Emily, muy interesante cada uno de los puntos que rescatas. Bueno, la quinta pregunta para Lian Daniela Sánchez García. Estando normalista, ¿hay alguna lección o enseñanza específica que hayas extraído de la trama de Radical y que puedas aplicar a tu vida diaria?
Bueno, hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, mis queridos oyentes, ¿qué tal? Pues yo creo que esa película realmente nos enseña muchísimo. Creo que hay demasiadas cosas que podemos rescatar, que hay muchas enseñanzas que podemos aplicar en nuestro día a día, empezando principalmente por el protagonista casi casi, ¿no? Que es el maestro, ¿no? Eugenio en este caso, que nos enseña que realmente hay que ser fieles a nosotros mismos. Hay que tener nuestros valores bien cimentados, nuestras creencias, lo que pensamos, para empezar, para no dejarnos llevar por el sistema, no corrompernos y seguir creyendo que quizá nuestros niños van a lograr muchísimas cosas. Como podemos ver en la película, él no se dejó llevar por los resultados del examen enlace, no dejó pues pagarse las chafas o solo enseñarle eso a los niños, porque él creía realmente que ellos podían lograr grandes cosas. Y pues vemos al final de la película que realmente él tenía razón. O sea, el tenerles un poquito de fe a los niños realmente puede hacer grandes cambios. ¿Qué otra cosa podemos aprender o reflexionar acerca de la película? Bueno, yo creo que me llevo muchísimas cosas que puedo aplicar. Por ejemplo, que los niños siempre van a ser niños, no son adultos chiquitos, no son adultos en crecimiento, que por ejemplo, en el caso de esta niña, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Esta niña, como es en el caso de que es muy inteligente, quiere estudiar filosofía, ella cuenta con iniciativa propia para visitar las bibliotecas de las universidades y realmente creo que es muy bonito y muy frustrante ver cómo el futuro de esta niña se ve truncado gracias a la mamá y cómo llegan incluso a las aulas a salir los dilemas morales, ¿no? Como los que estábamos viendo anteriormente en clase. Por ejemplo, en este caso sería lo del aborto, que quizá ella tenía una postura adecuada. ¿Por qué? Porque realmente ella se estaba proyectando su vida acerca de cómo ella pues iba a tener que hacerse cargo de unos niños que ni siquiera eran suyos y cómo su futuro realmente se vio truncado por causa de su madre, por causa de no tener conocimientos acerca de la reproducción, acerca de la natalidad. Y yo creo que es muy triste y que hay que tener siempre en cuenta de que los niños siempre van a ser niños, tienen derecho a la educación, a ir a una escuela. A ella se le dijo que realmente no iba a estudiar el próximo año porque tenía que cuidar a su hermanito. Y de igual manera yo creo que tienen derecho a pues a una vida digna, no como esta pobre niña que pues se le vio privada de muchas cosas debido a sus padres. Justamente lo que acaba de mencionar Liam, estos temas tan controversiales, ¿alguno de ustedes considera que la película lo aborda de manera efectiva, estas cuestiones sociales o políticas relevantes en la actualidad? ¿Por qué sí o por qué no lo aborda correctamente? Definitivamente la película está basada en hechos reales y todo eso es lo que se está viviendo en diferentes escuelas de diferentes lugares que incluso no conocemos, que pueden estar peor. Entonces yo mencionaría sobre el aborto. Creo que es un tema en el que existen muchas personas que viven esa parte donde todavía no se tiene educación sexual. El aborto yo creo que es un tema en el que se abordó perfectamente porque existen muchas casas donde aún no se tiene en cuenta la educación sexual. Y no solo hablo por las niñas que tienen 12, 13 años, que viven, que se embarazan sin planeación, sino que también existen madres de familia que no tienen esta educación, esta cultura de utilizar anticonceptivos, etcétera. Entonces recae en la proliferación de hijos. Muy bien, me parece muy acertado cada una de las cosas que pues han comentado. Ahora me gustaría que nos adentremos un tantito a preguntas para ustedes acerca de la educación. Ustedes son normalistas ya que han tenido una formación pues de años y me gustaría que aún como estudiantes que me respondieran pues algunas preguntas desde su perspectiva, tal vez como estudiantes y tal vez como practicantes, ¿no? ¿Cómo creen que la película aborda la temática de la educación? Es decir, ¿de qué manera influye en la evolución de los personajes principales? Porque ya ven que no solo hay uno, hay varios personajes en los que podemos identificar su vida. Entonces, ¿de qué manera influye la evolución en tema a la educación? Yo creo que sí, podemos ver que el principal personaje, el maestro, es el que apoya a cada uno de estos alumnos que pudimos ver que fueron desarrollándose en la película, cómo los impulsaba a seguir por sus sueños, tanto astronauta, filósofos, o sea, que nunca hubo un límite en soñar para que pudieran ellos aprender Claro, algo que les gusta. Incluso el maestro
cuando les deja de la clase, ¿no? De que ellos den su clase con algo que les guste, ¿no? Esto podemos Claro. identificarlo con el tema actual de método de proyectos. Exacto, sí. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo estemos llevando a la práctica para que podamos luchar por sus derechos de nuestros alumnos. Pero por otra parte, también veo que las escuelas y la película la pone muy bien. Es que no solo existe ese maestro que quiere evolucionar, como nosotros que estamos en ese proceso, que tenemos ganas, que todo, porque también existen los maestros que no están o no tienen esas ideas innovadoras. Están en la parte tradicionalista, conductista, donde lo único que quieren es esperar el tiempo para que termine la clase y cobren su dinero. Claro, ¿Qué piensas? claro. Y de hecho algo que me gustó mucho de la película, que en parte fue que sentí que literalmente estaba viendo una especie de documental relativo a la educación, porque aborda todos los temas de Claro. cómo pues un docente debe enfocarse, cómo debe actuar, no dejarse llevar muchas veces por los enfoques que tienen los demás, sino tener su propia autonomía curricular, su propio estilo, claro. Claro, igual podemos ver que otros maestros tienen una planeación diferente a como lo tiene el maestro que es uno de los, pues vaya, principales actores, porque vemos que en unos salones muestran que el maestro es el centro de pues la educación, o sea, de las clases. Y por ejemplo, con nuestro maestro, pues se muestra, como dijeron mis compañeros, que es a partir del interés del alumno. Y eso es importante considerarlo, porque creo que dejamos atrás mucho en la educación la formalidad con saber, con aprendizajes esperados, con contenidos, y dejamos atrás los intereses. Justamente Emily iba a preguntar para todos ustedes, ¿qué mensaje transmite la película sobre el papel de los educadores y la importancia de la enseñanza en la formación, pues, de los alumnos? Sí, este es un papel muy fundamental porque tanto como el alumno es el centro de la educación, también nosotros tenemos que ser importantes para que ellos puedan sobresalir, que Claro. puedan luchar por sus sueños y que no lo vean, no ser unos maestros que pues rompemos con esos sueños, ¿no? Al contrario, hay que dejar que nuestros alumnos crezcan y que se superen a sí mismos. Pero ustedes, bueno, si me permites, Pablo, yo quiero pensar, o ustedes qué piensan sobre el sistema que dan estos exámenes que siempre se tienen que presentar. ¿Creen que está bien, se debe modular? Sí, de hecho, una de las preguntas era justamente esa. El sistema educativo que se muestra en la película refleja situaciones reales en la sociedad actual. ¿Realmente consideran que es así? Claro, claro. Yo creo que hoy en día pues realmente podemos verlo eso en todas las escuelas. O sea, cómo realmente preparan a los niños para contestar un examen, para repetir, para reproducir, para imitar. Realmente está muy bonito como en la película les dice que les enseñan a pensar, que es algo que realmente ya no se hace hoy en día. O sea, se preparan a los niños para sacar 10, para tener buenas calificaciones. Y yo creo que realmente es bonito que apliquemos por ejemplo, este método o este método de proyectos que incluso nosotros como grupo estamos viendo ahorita, que es ver qué les interesa a los estudiantes, qué realmente les va a servir para su día a día y qué realmente es significativo para ellos. ¿Y en la película creen que se menciona, o sea, alguna crítica o que plantea alguna pues, posible solución que pudieran realizar pues, los maestros? O sea, que la película haya transmitido tal vez un planteamiento diferente para que se cambie tal vez el modelo, el sistema educativo que se enfrentan los personajes. Bueno, yo creo que sí. Para empezar, desde el inicio que llega este nuevo maestro, pues como que le sacude el mundo a toda la escuela, porque realmente no están acostumbrados a ver algo distinto, algo que realmente ponga al alumno en el centro del aprendizaje, sino a reproducir, que es algo diferente. Sí, ¿y sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en la Constitución tenemos puesto que el artículo 3 cumple con diferentes expectativas que se tiene sobre la educación y el alcance que deben tener los niños. También lo dice la ley general, donde debe de ser de excelencia, debe de ser de calidad o en su tiempo, ¿no? Pero de inclusión, de equidad, etcétera. Pero esos conceptos, a pesar de que a lo largo del tiempo se han estado consolidando o se han estado modificando para que sea más extendida o más concreta lo que se quiere llegar a la educación,
no se ha logrado y simplemente se queda en la superficie. Entonces, yo cómo puedo decir que puede ser una educación de excelencia si mis salones no cuentan con los suficientes recursos para dar una educación de excelencia? Muchas gracias, Julie. Pues damos por concluido este pequeño espacio, este podcast que tuvimos aquí en la escuela. Realmente considero que cada uno de los valores están inmersos en la película de Radical con el profesor Sergio. Y sí considero cada una de las cosas que mencionan, ¿no? Acerca de los valores, acerca de los derechos y sobre todo estas creencias que tiene cada uno y cómo transformamos como maestros cada una de estas cosas, ¿no? La película Radical nos invita a eso, a contemplar más allá de las convenciones, explorando un tanto los límites de la educación y desafiando nuestras perspectivas ya preestablecidas que tenemos pues como maestros y como docentes. A través de sus personajes y narrativa nos incita a reflexionar sobre la autenticidad, la creatividad y el verdadero propósito de la enseñanza, pues en la formación de estos alumnos que ya deben ser unos alumnos ya conscientes. Recordemos que esos alumnos no eran de primero o segundo grado, sino que eran alumnos ya de quinto grado, que tenían esas dificultades, muchas veces no sabían, muchos de ellos no sabían reflexionar, incluso leer y estas problemáticas que tienen en la familia, ¿no? Y bueno, en última instancia nos deja con la pregunta crucial: ¿cómo podemos transformar la educación para inspirar no solo conocimiento, sino también un cambio significativo en la manera en que vivimos nuestras vidas? Nosotros nos despedimos agradeciéndole la participación de Emily, de Lian, de Alberto, de Citrali, de Julie y su presentador Pablo Guillén. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Y esto fue Frecuencia NEPI. Ya. Ya.